El susurro de la montaña. El pequeño pueblo de San Nicolás estaba rodeado de montañas imponentes, cubiertas de densos bosques donde pocos se atrevían a adentrarse. La comunidad vivía en paz, pero siempre bajo la sombra de un antiguo temor, los nahuales. Los ancianos contaban historias de hombres y mujeres que, bajo el manto de la noche, abandonaban su forma humana para convertirse en animales. Algunos decían que eran guardianes de la naturaleza, mientras otros los acusaban de ser responsables de tragedias inexplicables. Julia, una joven recién llegada al pueblo, no creía en esas historias. Había llegado desde la ciudad para hacerse cargo de la vieja casa que su abuelo le había dejado. Era una mujer práctica, acostumbrada a las luces brillantes y al bullicio urbano, y consideraba aquellas leyendas como cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, su escepticismo comenzó a tambalearse la primera noche que pasó en la casa. La vivienda estaba en la periferia del pueblo, cerca del bosque. Esa noche, mientras Julia organizaba sus cosas, un extraño aullido resonó en la distancia. No era el típico aullido de un perro o un coyote, era algo más profundo, más gutural. Se estremeció, pero decidió ignorarlo. Pensó que los sonidos del campo eran algo a lo que tendría que acostumbrarse. Sin embargo, el aullido se repitió, esta vez más cerca. Al mirar por la ventana, vio algo que la dejó sin aliento, una figura oscura, alta y encorvada, de pie al borde del bosque. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Julia cerró las cortinas con rapidez y se convenció de que era su imaginación. A la mañana siguiente, intentó olvidar el incidente. Pero en el pueblo, notó que la gente la miraba con recelo. Los murmullos se intensificaron cuando le preguntó a una anciana sobre los aullidos. No son aullidos, muchacha. Es un aviso, le dijo la anciana con voz temblorosa. Los nahuales saben que eres nueva. Te están observando. Julia quiso reírse, pero la expresión grave de la mujer le impidió hacerlo. Esa noche, la curiosidad pudo más que su miedo. Decidió mantenerse despierta y averiguar qué estaba ocurriendo. Armada con una linterna y su teléfono, se sentó junto a la ventana y esperó. Pasaron las horas, y justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó pasos fuera de la casa. Con el corazón acelerado, apagó la luz y se acercó a la ventana. Ahí estaba de nuevo, esa figura alta y encorvada. Pero esta vez, no estaba sola. A su alrededor, había varios animales, un coyote, un jaguar, un búho y una serpiente. Julia sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Los animales no se comportaban de manera normal, sus movimientos eran sincronizados, como si estuvieran conectados por una mente colectiva. De repente, la figura principal levantó una mano y los animales se dispersaron en direcciones diferentes. Julia retrocedió, tropezando con una silla, haciendo que ésta se cayera al suelo con un estruendo. Cuando miró de nuevo por la ventana, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, encontró marcas de garras en la puerta principal y un mensaje grabado en la madera: no vuelvas al bosque. Decidió acudir al sacerdote del pueblo, don Gabriel, quien había vivido allí toda su vida y conocía las historias mejor que nadie. Al escuchar su relato, el anciano frunció el ceño y la llevó al altar mayor de la iglesia, donde sacó un viejo libro cubierto de polvo. Los nahuales no son solo guardianes, dijo mientras pasaba las páginas. Algunos son corruptos,
cazadores de almas. Si te han marcado, es porque te consideran una amenaza o un botín. Julia sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué puedo hacer? Don Gabriel le entregó un amuleto hecho con obsidiana y un pequeño saco de hierbas. Esto te protegerá, pero no salgas de la casa después del anochecer. Y sobre todo, no sigas los sonidos. Esa noche, Julia se encerró en su casa, pero no pudo evitar sentir que algo la vigilaba. A medianoche, los aullidos comenzaron de nuevo, esta vez acompañados por un grito humano. Contra todo consejo, decidió salir con una linterna y el amuleto colgado al cuello. Siguió los sonidos hasta el límite del bosque, donde encontró a un hombre atrapado en una trampa para animales. Al intentar ayudarlo, el hombre levantó la cabeza, y Julia vio que sus ojos eran como los de la figura que había visto antes, brillando con un rojo intenso. El hombre comenzó a reírse, una risa que resonó como un eco en la oscuridad. Julia retrocedió, pero antes de que pudiera huir, los animales aparecieron de entre los árboles, rodeándola. Su amuleto comenzó a calentarse, y una luz intensa emanó de él, haciendo que los animales se dispersaran. Sin embargo, el hombre simplemente sonrió. «Esto no ha terminado», susurró antes de desvanecerse en el aire. Desde esa noche, Julia supo que no podía quedarse en el pueblo. Se marchó al día siguiente, pero las marcas de garras en las puertas de su nueva casa le recordaron que los nahuales no olvidan. La maldición del nahual eterno. En un rincón olvidado de la sierra guatemalteca, existía un pequeño caserío conocido como El Pinar. Este lugar estaba rodeado de espesos bosques de pinos y encinos, envueltos perpetuamente en una neblina que parecía respirar junto con los árboles. Los habitantes del caserío vivían bajo reglas no escritas que todos respetaban: no salir después de la medianoche, no mirar directamente a los ojos de un animal que te observe fijamente y, sobre todo, jamás entrar al bosque en noche sin luna. Era una vida tranquila pero cargada de supersticiones. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Arturo, un joven ingeniero enviado desde la ciudad para supervisar la construcción de una carretera que conectaría El Pinar con el resto del país. Arturo no creía en cuentos ni leyendas. Era práctico y confiaba en la ciencia. Cuando escuchó las advertencias de los ancianos sobre el bosque y los nahuales, simplemente se rió. Los nahuales son solo historias para asustar a los niños, dijo Arturo durante una reunión con los líderes del caserío. No hay nada que temer en ese bosque. Lo que necesitamos es desarrollo. Los ancianos lo miraron con rostros sombríos. Una mujer, conocida como Doña Rosa, se levantó lentamente y habló con voz firme. No es sabio desafiar a los antiguos guardianes. Ese bosque no es solo tierra y árboles. Hay algo que vive allí, algo que no perdona a los intrusos. Arturo ignoró las advertencias y ordenó que los trabajos comenzaran de inmediato. Las máquinas pesadas llegaron al caserío, y los trabajadores comenzaron a talar árboles y despejar el terreno. Pero desde el primer día, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las herramientas desaparecían, las máquinas se averiaban sin explicación, y algunos trabajadores juraban haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Una noche, Arturo se quedó hasta tarde revisando los planos en su campamento. Estaba solo, rodeado por la inmensidad del bosque. De repente, escuchó un susurro, un sonido suave y rítmico que parecía provenir de todas partes. Salió de su tienda con una linterna,
buscando el origen del ruido. La luz de su linterna iluminó algo que lo hizo retroceder. Un par de ojos amarillos brillaban en la oscuridad, mirándolo fijamente desde entre los árboles. Arturo intentó racionalizar lo que estaba viendo. «Es solo un animal», se dijo. Pero cuando la figura emergió de las sombras, su sangre se heló. Era un jaguar, pero no uno ordinario. Este animal era más grande de lo normal, y sus ojos no mostraban instinto animal, sino una inteligencia inquietante. Antes de que Arturo pudiera reaccionar, el jaguar desapareció en la espesura. A la mañana siguiente, Arturo contó lo sucedido a los trabajadores, quienes, aterrorizados, se negaron a continuar con la construcción. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Esteban, le dijo: «Ese no era un jaguar cualquiera, ingeniero. Era un nahual. Ellos protegen este bosque y usted los ha enfurecido». Arturo, frustrado por lo que consideraba supersticiones, decidió demostrar que no había nada que temer. Esa misma noche, armado con una escopeta y una linterna, se adentró en el bosque. Caminó durante horas, buscando cualquier señal del animal que había visto. Pero lo que encontró fue algo mucho peor. En un claro del bosque, descubrió un círculo de piedras cubiertas de extraños símbolos. En el centro del círculo había una figura encorvada, envuelta en un manto negro. La figura se levantó lentamente, revelando un rostro humano que cambiaba de forma, de hombre a jaguar, de jaguar a un coyote y de coyote a algo que Arturo no pudo describir. El miedo lo paralizó mientras la figura se acercaba. «Eres tú quien perturba nuestro dominio», rugía una voz profunda y resonante. «Este bosque no te pertenece, extranjero. Has cruzado límites que no debiste cruzar». Arturo intentó levantar su escopeta, pero antes de que pudiera disparar, fue lanzado al suelo por una fuerza invisible. La figura lo miró fijamente, y Arturo sintió que algo dentro de él se rompía. Una sensación de frío le recorrió el cuerpo mientras la figura pronunciaba un único conjuro. «Estás maldito. Serás un nahual, pero no un guardián. Serás un errante, atrapado entre dos mundos, sin paz ni descanso». Cuando Arturo despertó, estaba de vuelta en el campamento. Pero algo había cambiado. Su piel ardía, sus sentidos estaban agudizados y una extraña hambre lo consumía. Esa noche, sin poder controlarlo, su cuerpo comenzó a transformarse. Su piel se cubrió de pelo, sus dientes se alargaron y sus manos se convirtieron en garras. Se había convertido en una bestia, un nahual errante. Aterrorizado por lo que había sucedido, huyó al bosque, donde pasó meses vagando, atrapado entre su forma humana y animal. En el caserío, la construcción de la carretera se detuvo, y los habitantes comenzaron a notar la desaparición de animales y, más tarde, de personas. Algunos decían que Arturo había pagado el precio por su arrogancia, convirtiéndose en un espectro que acechaba el bosque. Con el tiempo, las historias de Arturo se convirtieron en leyenda. Los ancianos del caserío advertían a las nuevas generaciones sobre el peligro de desafiar al bosque y a sus guardianes. Mientras tanto, Arturo seguía vagando, sin esperanza de redención, atrapado para siempre en la maldición del nahual eterno.